Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Quiero hacer un video corto para poder referirme a este libro que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es una secta llamada Los Mormones, este libro que hacen llamar el libro del Mormón. Yo puedo recordar que hace más o menos unos 10 años, estaba muchísimo más joven, fui visitado por un par de misioneras y me regalaron este libro. Y me dijeron que este era otro evangelio de Jesucristo y que la Biblia, en compañía de este otro evangelio de Jesucristo, es la plenitud del evangelio de Jesucristo. Vean solo ustedes que ya esta declaración hace una insinuación que la enseñanza de los apóstoles y de Pablo con referente a Jesús está incompleta. Yo recuerdo que cuando ellas me visitaron, y ellas me regalaron este libro, yo les pregunté, ¿y si yo nunca me lo llego a leer, podría ser salvo? Y su respuesta fue no. Por lo tanto, queridos hermanos, vemos que hay un completo desprecio por el sacrificio expiatorio de Jesucristo, porque no importa que una persona crea que el Señor murió en la cruz por él y que su sangre limpió nuestros pecados y que por la sangre de Jesucristo hemos sido lavados, reconciliados, justificados y santificados. No importa poner la esperanza en Jesucristo. Si ustedes no se leen esto, no pueden ser salvos, y todo lo que Pablo y los apóstoles enseñaron acerca de Jesucristo no es suficiente para salvación. ¿Qué es lo que enseña específicamente la Iglesia de Jesucristo? En los anuncios que los mormones ponen con relación al libro del Mormón, hay un anuncio muy famoso de ellos que dice: ¿te has preguntado cuál es la mejor saga de libros de la historia? Y entonces dicen que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y el libro del Mormón son la mejor saga de libros porque son una sola historia. Esto es completamente falso. Completamente falso. El mormonismo es uno de los intentos más satánicos de los últimos 2 siglos por querer desacreditar la Biblia. La Biblia y el libro del Mormón no cuentan una misma historia. Todo lo contrario. El libro del Mormón lo que quiere hacer es desacreditar la Biblia y tiene pretensiones de tener una revelación superior a la del Antiguo y Nuevo Testamento. Intenta desacreditar la Biblia para que nos olvidemos de la Biblia y nos quedemos con este librito de José Smith. Permítanme decirles lo que los mormones dicen en sus escritos oficiales. Esto es un texto original de los mormones. Dice: durante la muerte de Jesucristo, gente inicua persiguió y mató a muchos de los miembros de la iglesia, mientras que otros se fueron alejando de los principios que habían enseñado Jesucristo y sus apóstoles. Se dio muerte a los apóstoles y a la autoridad del sacerdocio. Incluso las llaves para dirigir y recibir la revelación para la iglesia fue quitada de la tierra. Debido a que la iglesia ya no era dirigida por medio de la autoridad del sacerdocio, el error se introdujo en las enseñanzas de la iglesia. Siguieron presentes buenas personas y muchas verdades, pero el evangelio, tal como lo estableció Jesucristo, se perdió. A este periodo se le conoce como la gran apostasía. Esta apostasía dio como resultado la formación de muchas iglesias con enseñanzas contradictorias. Durante este tiempo, muchos hombres y mujeres buscaban la verdad, pero no la podían encontrar. Muchas buenas personas creían en Dios y en Jesucristo y procuraron comprender y enseñar la verdad, pero no tenían la plenitud del evangelio ni la autoridad del sacerdocio. Como consecuencia de ello, cada generación heredó un estado de apostasía debido a la influencia de lo que las generaciones anteriores transmitieron a la gente, incluso cambios al evangelio de Jesucristo. Algunas personas inspiradas, tales como Martín Lutero y Juan Calvino, se dieron cuenta de que habían cambiado o perdido prácticas y doctrinas. Trataron de reformar las iglesias a las que ellos pertenecían. Sin embargo, sin la autoridad del sacerdocio, el evangelio de Cristo no se pudo restablecer de su forma original. Era necesario una restauración. ¿Por qué? Porque precisamente el mormonismo trata de enseñar que siempre ha existido un patrón en común, y es que los pueblos precisamente se alejan del evangelio y Dios vuelve a establecer el sacerdocio con profetas. Y adivinen quién es este profeta, ¿verdad? Joseph Smith o José Smith.
Dicen los mormones, en 1829 José Smith recibió la misma autoridad del sacerdocio de Jesucristo que había sido otorgado a sus apóstoles. Y después dice, como parte de la restauración del Evangelio, Dios sacó a luz el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo, por el poder de Dios. José Smith tradujo este libro de anales antiguos escritos en planchas de oro. El libro del Mormón es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de América y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Asimismo, el libro del Mormón en sus introducciones dice que este libro fue escrito para los lamanitas, quienes fueron un resto de la casa de Israel. Vean ustedes, al igual que los judaizantes, grandes cuentos de conspiración de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y también el libro del Mormón añade, el libro del Mormón es un volumen de escritura sagrada semejante a la Biblia. Es una historia de la comunicación de Dios con los antiguos habitantes de América y contiene la plenitud del Evangelio eterno. Bueno, en primer lugar vamos a aclarar unas cosas. ¿Cómo sabemos nosotros que no puede haber, porque, el libro del Mormón habla de unas personas que llegaron, que se apartaron más o menos del 600 antes de Cristo, se apartaron de Jerusalén y bueno, vinieron a parar acá, a América? ¿Cómo podemos saber que, porque digamos, si nosotros incluyéramos el libro del Mormón dentro del canon, deberíamos agregarlo dentro del Antiguo Testamento, porque se supone que antes de que Jesucristo aparezca, Dios había revelado muchas cosas a los habitantes de América, pero que este evangelio había sido oculto por muchos siglos para que después del periodo de la apostasía, donde se perdiera el mensaje original de Jesucristo, Dios levantara un nuevo profeta en el último tiempo y revelara esta parte del evangelio de Jesucristo que había sido mucho de ello enseñado más o menos unos 5 o 6 siglos antes de Jesucristo apareciera en la tierra. Pues bueno, en primer lugar, Jesucristo fue muy claro que de él solo podían testificar el Antiguo Testamento. Esto Jesucristo lo dejó clarísimo en Lucas capítulo 24, cuando Jesús a los discípulos de Emaús les dijo esto, y les dijo: estas son mis palabras que os hablé estando aún con vosotros, que tenían que ser cumplidas todas las cosas escritas acerca de mí. ¿Dónde estaban escritas todas las cosas acerca de mí? Jesús nos dice, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta declaración, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, es una referencia al canon tripartito de la Tanaj, del Antiguo Testamento, porque en tiempos de Jesús, el Antiguo Testamento no se dividía como hoy lo dividimos nosotros en 5 partes. El Pentateuco, libros históricos, libros sapienciales, libros poéticos, profetas mayores y menores. No. Las escrituras hebreas se dividían en ese tiempo, en el tiempo de Jesús y sus apóstoles, en 3: la ley, la Torá, los profetas y los escritos. De ahí viene la palabra Tanaj. Entonces Jesucristo dijo que era necesario que se cumpliera todo lo que estaba escrito de él en la Tanaj. Nunca insinuó de que había otro texto, otro escrito oculto que también hablaría de él. Ahora, importante, los mormones también quieren insinuar que Jesucristo, después de resucitado, se apareció a los habitantes de América y que también en parte les evangelizó. Esto es completamente falso. Esto contradice lo que Jesús pidió en Mateo capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús, y al verlo lo adoraron, aunque algunos dudaron. Y entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Vean ustedes, queridos hermanos, que la tarea de evangelizar a todos los pueblos no era algo que Jesucristo haría. Jesús se lo encomendó a los apóstoles, y por esta razón es que el apóstol Pablo reconoce que es a la iglesia la que le fue entregado el ministerio de la reconciliación. Jesucristo no iba a ir a ningún lugar después de resucitado a predicar, porque esa es la
tarea que se le encomendó a la iglesia mediante el poder del Espíritu Santo. Primera de Corintios 5, versículo 18. Segunda de Corintios 5, 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Esto es de que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es un completo engaño de que Jesucristo viajó a América después de resucitado a presentarse a los indígenas americanos, a los nativos americanos, y es completamente falso que antes de él también hubo otro canon que había de él, porque vuelvo a repetir, Lucas 24:44 deja claro que las únicas escrituras que hablaron de él fueron la Torá, los profetas y los salmos, es decir, el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo sabemos también que esto es completamente falso? ¿Cómo es posible que podemos nosotros defender de que no puede haber otro evangelio aparte del de los apóstoles? Bueno, esto es muy importante. En el evangelio de en el libro de Gálatas, en la carta de Gálatas, que por cierto fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió, Pablo nos deja claro que él escribió y predicó un evangelio que él confirmó con los apóstoles, con los 12. Les explico de la siguiente manera. Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 lo siguiente: luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Y subí según una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles y en privado a los que tenían por importantes, no sea que estuviera corriendo o hubiera corrido en vano. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando? Que después de su primer viaje misionero, él viajó a entrevistarse con los apóstoles y les comentó el evangelio que él predicaba en privado para que los 12 confirmaran si tanto ellos como él estaban predicando un mismo evangelio. Entonces, en respuesta a eso, dice el versículo 6: pero de los que parecían ser algo, los que eran, nada me importa, Dios no hace excepción de personas, a mí ciertamente los que tenían por importantes nada me impartieron. Al contrario, viendo que me había sido confiado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la circuncisión, porque el que estaba energizando a Pedro para el apostolado de la circuncisión también me energizó para los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Sebas y Juan, los que tenían cierta fama de ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la incircuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso fue precisamente lo que me apresuré a hacer. ¿Qué es lo que la Biblia nos está enseñando? Pablo y los apóstoles confirmaron que tanto el evangelio que Pablo predicaba y los 12 era exactamente el mismo. No hay otro evangelio fuera del que predicaron los apóstoles. Por eso es que la Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Y es precisamente por eso que Pablo reconoce que no hay otro evangelio más que el que él y los apóstoles predicaron. Dice la Biblia en el versículo 6 de Gálatas capítulo 1: estoy maravillado de que así tan pronto estéis siendo desviados del que os llamó por gracia a un evangelio diferente. Presentar un evangelio diferente había sido un ataque que ya la iglesia en el siglo I había recibido. Versículo 7: no es que haya otro. ¿Oyeron, señores mormones? No hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Ustedes, señores mormones, que predican este falso evangelio, con mucho amor les digo, ustedes no predican un evangelio de esperanza. Todo lo contrario, ustedes inquietan las almas, como tal dice aquí la Biblia, y quieren tergiversar el verdadero evangelio de Jesucristo, que solo fue predicado por Pablo y los 12. Dice la Biblia así, versículo 8: pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, este angelito caído Moroni que se le apareció a José Smith, pero aún nosotros o un ángel del cielo anuncia un evangelio contrario al que anunciamos, sea anatema. ¿Saben ustedes qué conjura la Biblia para este falso profeta José Smith?
José Smith o Joseph Smith, maldición. La Biblia maldice a todo aquel que se atreva a predicar un evangelio diferente al que predicó Pablo y los 12. Si aún otro viene a ustedes con un evangelio diferente, sea anatema. Y dice el versículo 9, como antes hemos dicho también, si digo ahora, como antes hemos dicho, también digo ahora, si alguno os anuncia otro evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Porque ahora sea anatema. La Biblia nos enseña, no puede ser presentado otro evangelio y mucho menos contrario, como lo hace el Libro del Mormón, porque el Libro del Mormón quiere desacreditar la Biblia y quiere insinuar que la revelación del Libro del Mormón es mejor que la que predicaron los apóstoles, porque así lo dice Primera de Nefi, en el Libro del Mormón, capítulo número 13. Permítanme leerles lo que dice este falso evangelio en el versículo 35. Refiriéndose al Libro del Mormón dice, porque aquí, dice el Cordero, yo mismo me manifestaré a los de tu posteridad, por lo que escribirán muchas cosas que yo les suministraré. ¿Se están dando cuenta? Se está hablando de que se escribirán cosas para el tiempo del fin, se está refiriendo al Libro del Mormón, las cuales serán claras y preciosas, y después de tu posteridad sea destruida y degenere en la incredulidad, lo mismo que la de tus hermanos. He aquí que estas cosas, el Libro del Mormón, serán escondidas a fin de que sean manifestadas a los gentiles por el don y el poder del Cordero. El Libro del Mormón insinúa que esto es para los gentiles. Dice la Biblia que los apóstoles, cuando Pablo se entrevistó con ellos, reconocieron la gracia que le había sido dado al Espíritu Santo de parte de Pablo. Ellos reconocieron que ellos iban a ir a la circuncisión y Pablo a la incircuncisión. El mensaje de Jesucristo para los gentiles es a través de Pablo, no a través del Libro del Mormón. Y aquí el versículo 36 dice, y en ellas estará escrito mi evangelio, dice el Cordero, mi roca y mi salvación. El Libro del Mormón sugiere que el evangelio perfecto y precioso de Dios se iba a ser entregado para el fin de los siglos a través del Libro del Mormón, no a través de la Biblia. El Libro del Mormón es un evangelio contrario a el evangelio de los apóstoles, y es importante que entendamos que la Biblia maldice a cualquiera que haga esto. Y finalmente termino con esto. Es imposible que pueda haber una revelación o alguien pueda ser escogido de parte de Dios para dar doctrina después de Pablo. Cronológicamente, Dios se apareció a los 12, a Santiago y a Pablo, y Pablo dice, soy el último de los apóstoles. Pablo fue la última persona que Dios escogió para traer una revelación. Sabemos que Pablo murió, ¿verdad? En el año 67 y aún Juan, el apóstol Juan, escribió otros libros, pero no importa porque precisamente el apóstol Juan es de los 12. Pero Pablo deja claro que es precisamente los apóstoles, Jacobo, Santiago y él como el último de los apóstoles a los que Dios escogió. Primera de Corintios capítulo número 15 dice lo siguiente, escúchenme bien. Efesios 2:20 dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de los apóstoles. No puede haber una revelación en la que nos podamos edificar fuera de los apóstoles. Y el último de esos apóstoles al que se le dio revelación para escribir fue a Pablo. Primera de Corintios capítulo 15. Os doy a conocer, hermanos, la buena noticia que os anuncié, la cual también recibisteis, a la cual también estáis firmes, por la cual también si os aferráis a la palabra que os anuncié, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Por lo cual también si os aferráis a la palabra que os anuncié, sois salvos, si no creísteis en vano. Pero ¿qué es lo que ustedes nos quieren decir? Que todo lo que escribió Pablo y los 12 acerca de Jesús en la Biblia no es suficiente sin el Libro del Mormón. Vean cuáles son los últimos apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles a los que se les dio revelación? Porque primeramente os entregué lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que fue resucitado el tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Ahí están los primeros apóstoles a los que Cristo se les aparece para darles revelación, son los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven y algunos ya duermen.
Después se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. A Jacobo, el medio hermano del Señor, también Cristo se le apareció para que él pudiera escribir, y ahí tenemos una carta en su nombre, la carta de Jacobo. Y versículo 8, y al último de todos, no hay otro que pueda ser seleccionado después de Pablo. Al último de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí, del cual soy el más significante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Queridos hermanos, el libro del Mormón no es un solo libro con la Biblia. Es un libro que quiere atropellar por completo el mensaje de la palabra de Dios. Solo hay un verdadero evangelio de Jesucristo, y ese fue el que predicaron sus apóstoles.